Casi todos. Yo les voy a platicar, les voy a hablar de los resultados, específicamente que tienen que ver con la asociación o el vínculo entre redes sociales y felicidad y bienestar, distintas métricas de bienestar, en el contexto de México y de América Latina. Esta información y estos datos que van a ver acá es información que en parte se explica y está contenida en el Reporte Mundial de la Felicidad de este año, pero además se alimenta de otro estudio que está ahorita en proceso de publicación, de revisión para ser publicado, pero que está estrechamente vinculado y que de hecho de ahí deriva buena parte de lo que en el capítulo 2 del Reporte Mundial de la Felicidad se explica. Que es digamos, título que ven ustedes aquí en pantalla de este estudio que estará próximamente a publicarse. Entonces, el tema acá que yo les platicaré es cuál es la evidencia que tenemos para entender cuál es la relación entre redes sociales y felicidad en el contexto de América Latina. Aprovechando además, esto es importante decirlo, que en el caso de México tenemos una extraordinaria fuente de información, que es la que produce con regularidad el INEGI, en materia de bienestar autorreportado, que es en buena medida la fuente que está, digamos, utilizada para buena parte de estos estudios. Son dos, es el Viare, pero también es Latinobarómetro. En primer lugar, ¿cuáles son digamos, las ideas centrales o los puntos medulares que a mí me gustaría transmitir desde el inicio? El primero, digamos, más significativo, uno de los hallazgos más relevantes que se ha encontrado en este análisis es que por los efectos que tiene en el bienestar, es posible que podamos clasificar a las redes sociales en dos grandes categorías, dos grandes grupos. En otras palabras, no todas las redes sociales son iguales. Hay redes sociales que, digamos, están orientadas a el mantenimiento, digamos, continuación de vínculos y conexiones sociales, esencialmente WhatsApp, Facebook, y hay otras que tienen, por su naturaleza o por diseño, son más bien típicamente, digamos, de contenido algorítmico. Su propósito es sobre todo mantenernos conectados, capturar la atención para que podamos estar, digamos, consumiendo esos contenidos. No es tanto el vínculo social, sino más bien mantener la atención fija en ellos. Entonces, podemos encontrar esas dos grandes categorías. En el segundo caso estarían redes como TikTok, X o Twitter e Instagram. Y en términos de asociación con bienestar, lo que se ha encontrado es que, y esto no les parecerá extraño, es que el primer tipo de redes sociales, las de conexión social, tienden a estar asociadas más estrechamente con aspectos positivos del bienestar, con la satisfacción con la vida, con la evaluación de vida, afectos positivos, etc. Y las otras redes sociales más bien están asociadas con aspectos negativos, ¿no? Afectos negativos, emociones negativas, problemas de salud mental también. Otro hallazgo bien importante de estos resultados que tenemos acá es que cuando uno analiza las distinciones entre hombres y mujeres, lo que se encuentra es que nos encontramos es que, en efecto, como pasa en muchos otros países del mundo, por ejemplo el grupo de los llamados NANS, como decía Margarita, las mujeres en efecto son especialmente vulnerables en términos de su afectación a su bienestar. Pero acá lo que hemos encontrado evidencia es que los hombres jóvenes son igualmente vulnerables a los efectos nocivos, sobre todo de las redes sociales de la categoría, digamos, de contenido algorítmico. Y por último, es que este patrón es un patrón general en toda América Latina. Hay sobre todo evidencia en México, pero se replica en prácticamente todos los países de América Latina, por lo menos 17 de los 18 que comprende este estudio. Bien, primeramente, ¿cómo usamos las redes sociales en México? Aquí, en esta gráfica podemos ver cuál es la frecuencia de uso de las redes sociales, de 5 redes sociales en las que vamos a estar hablando, voy a estar hablando en estos minutos esencialmente. En el caso de México, estos datos son para México, la red social más utilizada es WhatsApp, 75% de las personas la utilizan, al menos ocasionalmente. Le sigue Facebook, poco más del 60% está en esta situación. Las redes menos utilizadas son Twitter, Instagram y TikTok, especialmente Twitter o X. Eso lo pueden... Ustedes lo pueden observar en estas barras. El verde es las proporciones de población que dicen que
nunca lo han utilizado, y en el caso extremo es que lo utilizan con mucha frecuencia, digamos el color que está hasta arriba más oscuro. Como se pueden dar cuenta, WhatsApp y Facebook son los que tienen mayor presencia, mayor uso. Ahí distingo con esa línea las redes sociales que se catalogan de conexión social de las otras que se catalogan de contenido algorítmico. Ahora, una primera aproximación a cómo están asociadas las redes sociales con el bienestar, digamos, en función del tipo de plataforma, o más bien, digamos, cuál es el perfil general en términos de edad, género, escolaridad y algunas otras características sociodemográficas. Las personas, estos datos son para México, las personas que usan redes sociales con más frecuencia son los jóvenes, ustedes pueden ver aquí en términos de edad. Está clasificado por plataformas de conexión social y plataformas de contenido algorítmico y por grados de frecuencia de uso, ¿no? La frecuencia baja es nunca u ocasionalmente se ha utilizado, y la frecuencia alta es algunas veces o más veces se ha utilizado en la semana previa, si no recuerdo, es la manera en la que se recoge la información. En términos de edad, pueden ver los de frecuencia alta, que se ubica, digamos, entre los 31 años y los 38 años, la edad que tienen promedio que se utiliza con mayor frecuencia. En el caso de sexo, aquí, digamos, de diferencias de género, perdón, o de sexo, aquí en mi caso solamente se muestran los porcentajes de mujer. La verdad es que no hay una diferencia demasiado significativa respecto de hombres. En escolaridad, sí podemos observar que son más años de escolaridad los que lo utilizan con mayor frecuencia respecto a los que utilizan con menor frecuencia en los dos tipos de plataformas. Una aproximación a el estatus socioeconómico de las personas o de los hogares es a través de cuál es la cantidad de bienes económicos que hay en el hogar, electrodomésticos y otros. Y entonces también aquí podemos observar que en efecto hay un poco más de presencia de bienes económicos en los hogares donde se utilizan con más frecuencia las redes sociales. Y quizá uno de los datos más importantes de digamos, de este resultado, de este análisis, es que quienes utilizan con mayor frecuencia las redes sociales, en cualquiera de las dos categorías, son también personas que suelen tener mayor cantidad de reuniones presenciales con otras personas, con círculos cercanos. En ese sentido, las redes sociales digamos, bajo este perfil daría la impresión de que no son un sustituto, sino que más bien potencian o expanden o alimentan o se complementan, digamos, en redes sociales respecto de las que ya se tienen de manera presencial. Bien, aquí les muestro, digamos, los resultados. Estos son resultados de un trabajo estadístico que nos permite observar es cuál es específicamente la relación del uso de las redes sociales con el bienestar y la distinción por el tipo de plataforma en 5 diferentes maneras de entender el bienestar o de medir el bienestar. La primera de ellas que tienen ustedes hasta allá es el bienestar que se mide por medio de la satisfacción de vida de las personas. La segunda se llama escalera de Cantril, que es la que se utiliza de hecho en el Reporte Mundial de la Felicidad, que es, digamos, evaluación de vida. Los afectos positivos, que es la tercera, digamos, de las métricas que nos permiten recoger el bienestar en su sentido positivo. Y después tenemos otras 2 métricas que son afectos negativos, emociones negativas, y por último, qué tanto hay problemas de salud mental, específicamente indicios de algún tipo de depresión. De nueva cuenta, esto es para el caso de México. Lo que ustedes pueden observar aquí es las barras verdes se refieren a la asociación que hay de del conjunto de redes sociales de conexión que fomente la conexión social. ¿Cuál es el efecto que tienen en cada una de las distintas métricas? Si va hacia arriba, digamos, de esta línea que está a la mitad, significa que es una asociación positiva, y mientras más grande es la barra, significa que es más intensa la asociación. En el caso de las barras rojas, lo que vemos es las redes sociales de contenido algorítmico, X, Instagram y TikTok. Y si va para arriba o para abajo, es igual, digamos, el efecto, la asociación es en sentido negativo. Lo que ustedes pueden observar es que cuando vemos los 3, métricas de bienestar en su aspecto más positivo, satisfacción de vida,
evaluación de vida, escala de Cattell y aspectos positivos, hay claramente una asociación muy positiva, un efecto, una asociación positiva entre el tipo de red social, de conexión social y el bienestar. Siguiendo con ese tipo de red social, lo que pueden ustedes observar de este lado, con efectos negativos y problemas de salud, es que de hecho la disminuye en el caso de problemas de salud, el uso de redes de conexión social, pero en realidad no hay, estadísticamente los resultados no son significativos. Y en el caso de las redes de conexión, perdón, de contenido algorítmico, lo que observamos es que sí reducen los niveles de satisfacción con la vida, reducen los efectos positivos, pero contrariamente, y esto es una relación casi de espejo la que se observa, hay un impacto importante en términos de efectos negativos. Se incrementan las emociones negativas y también se incrementan los problemas de salud mental. Entonces, en síntesis, esta es evidencia que nos permite mostrar cómo diferentes tipos de redes sociales tienen efectos diferenciados. Y estas diferencias tienen que ver con el tipo de plataforma. Si son más de conexión social o son más de contenido algorítmico. A partir de los datos del Latinobarómetro, es otra encuesta que se lleva a cabo en toda América Latina, podemos tratar de observar qué tanto esta relación se observa, que hemos observado en México, se presenta o no. Y la gran conclusión es que se presenta en la misma proporción, en una proporción muy similar. Digamos, el patrón en términos generales es muy similar. En 17 de los 18 países que componen esta muestra, este estudio, de América Latina, las redes sociales de contenido, de conexión social, de vínculos que fomentan el vínculo social o que lo facilitan, tienen una asociación mucho más fuerte con satisfacción de vida específicamente que las de contenido algorítmico. El único caso que se sale, que de hecho aquí no está graficado, es Nicaragua, donde de hecho esa relación se invierte, aunque estadísticamente tampoco es del todo, digamos, significativa. Ustedes lo que pueden observar aquí, nada más rápidamente, son resultados también de un trabajo estadístico que se hace con la asociación entre tipos de redes sociales y satisfacción con la vida, es en qué medida, para cada uno de los puntos que ustedes observan ahí, dónde se ubica el impacto o la asociación que hay entre el tipo de red social. Para cada país observarán que hay dos rayitas, digamos, con un punto en medio, que tanto se asocia, y si es una asociación positiva, con satisfacción con la vida, o si es negativa. Prácticamente todos los casos de asociación es positiva, incluso para las dos grandes categorías de redes sociales, pero la asociación es mucho más intensa para el caso de las redes de conexión social, es decir, benefician mucho más a la satisfacción de vida que las redes de contenido algorítmico. Yo diría que ese es el principal resultado de este trabajo. La principal, digamos, conclusión a la que podemos llegar es cómo también estos patrones se pueden observar para el caso de América Latina. Para ir cerrando, también importa analizar, y esto es algo que ya especialmente Margarita había mencionado antes, importa analizar cuáles son las asociaciones o la relación que hay entre estos dos grandes categorías de redes sociales y sus, digamos, vínculos, asociación con ya sea mujeres jóvenes o mujeres mayores y también con los hombres. El corte que se hace es a partir de los 25 años de edad. En este ejercicio, en este estudio, es 25 años o menos se les considera joven y mayor de 25 se consideran, digamos, mayores. Entonces, lo que podemos observar aquí es de nueva cuenta resultados de un trabajo estadístico para ver qué tanto se asocia la satisfacción de vida en particular, en el caso de la gráfica de arriba, y en el gran paso del gráfico de abajo, afectos negativos, con las dos tipos de, con los dos tipos de categorías de redes sociales. Lo que podemos observar, o la gran conclusión aquí, es que las redes sociales de conexión social, de vínculo social, benefician a prácticamente todos los grupos, sean mujeres jóvenes, hombres jóvenes, mujeres mayores u hombres mayores. En todos los casos, este tipo de red social se observa que incluso con una significancia estadística hay un efecto positivo, se asocia positivamente, ¿sí? Satisfacción de vida en cada uno de estos grupos y sectores. Pero hay un efecto dañino
cuando hablamos o cuando observamos la asociación con las redes sociales de categoría de contenido algorítmico. Y ustedes pueden observar de nuevo cuenta la clasificación de mujeres jóvenes, hombres jóvenes, mujeres y hombres mayores. Especialmente para este estudio, en el caso de los hombres jóvenes, el efecto negativo es mayor, incluso que el de las mujeres jóvenes, que es lo que la evidencia internacional ha mostrado. ¿Sí? Entonces, este es otro de los principales, digamos, resultados o hallazgos de este estudio. Para cerrar, un par de ideas, digamos, de cierre, que nos permiten concluir de este estudio. La principal es reiterar que no todas las redes sociales son iguales, que hay una distinción importante entre unas y otras. Digamos que no se puede utilizar una especie de tabula rasa o de patrón general. No todas las redes tienen las mismas implicaciones en su asociación con la satisfacción de vida, con el bienestar en general. Y hay dos grandes tipos de plataformas por el carácter social que tienen. ¿Sí? Ese es, creo que, el elemento distintivo de unas y otras. La otra observación importante es que no solo depende del diseño de las redes sociales en cuanto a su efecto en bienestar, sino también depende del contexto cultural, del contexto social en el que se insertan las redes sociales. De ahí las diferencias que podemos observar en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda quizá, o incluso algunos países occidentales, de Europa Occidental, respecto de otros, en donde las diferencias también son de la abundancia y el tipo de relaciones sociales que se encuentran ahí. Y eso también puede estar, digamos, influyendo en esta asociación. Y esto, por supuesto, y lo dejo solamente anotado porque es algo que abordará Lina, esto tiene implicaciones importantes en términos de política, porque nos abre o nos coloca en la discusión si la regulación en términos de edad o en términos de uso con distintos contextos debe de aplicarse de manera generalizada o tienen que hacerse, digamos, distinciones dependiendo de cada caso y de cada contexto. Son mucho más matices, pues, de los que parecería a veces la discusión pública que nos ofrece respecto a esta relación entre redes sociales y bienestar. Hasta ahí lo dejo yo y entiendo que seguimos con